Dios le bendiga, hermanos. Vamos a tener nuestra plática de este día. Vamos a dar gracias al Señor. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, divino Dios, por todas las bendiciones que has dado a tu pueblo en el transcurso de esta semana que acaba de pasar. Es verdad, Señor, que tuvieron que ir a sus trabajos, estuvieron en sus negocios, pero ahí estuviste tú, divino Señor, y les has bendecido y les has dado, divino Señor, económicamente. Gracias, divino Señor. Ahora, Señor, ponemos en tus manos a mis hermanos que salen muy temprano de sus hogares y que regresan unos por la tarde y otros por la noche. Te pido, divino Señor Dios Todopoderoso, que los lleves con bien a sus trabajos y que cuando ya tengan que venir de regreso, Padre Santo, también los tomes en tus manos y los traigas, divino Señor, hasta su lugar de origen. Padre Santo y Dios eterno, que tu bendición sea para ellos y sea con ellos, divino Señor, Dios omnipotente. Padre Santo, Dios misericordioso, los que regresan por la tarde, sé con ellos. Los que regresan por la noche, sé con ellos, mi Dios, y que tu mano de misericordia los favorezca. También, divino Señor, ponemos en tus santas y benditas manos a mis hermanos que el día de mañana salen a buscar trabajo. Señor, si tú los llevas, si tú, divino Señor, les vas a dar ese trabajo, tú sabes dónde están los trabajos, Señor. Te pedimos, Padre, condúcelos tú, llévalos tú, divino Señor, al lugar indicado, que encuentren el trabajo, divino Señor Dios, y que puedan traer el sustento para su familia, poderoso Padre. Gracias, divino Señor. También, divino Dios, ponemos en tus santas y benditas manos a mis hermanos que en definitiva se van a vivir a otro lugar. Así lo requiere su negocio, así lo requiere, divino Señor, su trabajo. Y por esa razón, divino Señor, Dios Todopoderoso, tienen que dejar a su familia, tienen que dejar el pueblo, tienen que dejar la iglesia. Pero en estos momentos los ponemos en tus santas y benditas manos y te pedimos, divino Señor, Dios Todopoderoso, sé con ellos. Y allá donde van a estar, bendícelos, Señor, en grande manera. El fin de semana van a regresar, Señor, y cuando regresen, divino Señor, otra vez vamos a estar reunidos en tu nombre para adorarte, Señor del cielo, y también, divino Señor Dios Todopoderoso, para meditar en tu palabra. Señor, están en tus manos estos hijos tuyos. También pongo en tus santas y benditas manos a mis hermanas que solo esperan lo que le traen sus esposos. Señor, sus esposos salen a trabajar, traen el sustento, divino Señor. En el día indicado les dan a ellas el dinero, divino Señor, para que puedan subsistir en el transcurso de la semana o en el transcurso de la quincena. Solo te pedimos, divino Señor, ese dinero que reciben mis hermanas, Señor, bendícelo, multiplícalo si es necesario, Señor. Y también, divino Dios, ese dinero no puede malinvertirse, no puede malgastarse. Es el dinero que tú has dado para el sustento de la familia. Gracias, mi Señor Dios Todopoderoso. También, divino Señor, pongo en tus santas y benditas manos a mis hermanas que solo esperan lo que les traen, divino Señor Dios. Y cuando ellas reciban ese dinero, el Padre Santo, ese dinero sea utilizado para el sustento de la familia en el transcurso de la semana o de la quincena. De tal manera, divino Señor Dios, que ese dinero no se debe malinvertir ni malgastar. Ese dinero tiene que ser administrado correctamente. Dale inteligencia a mis hermanas para que así lo hagan, poderoso Padre. También, divino Señor, pongo en tus benditas manos a mis hermanas que reciben muy poquito, porque aquí en esta iglesia hay varias de tus hijas, Señor, que reciben muy poquito. Pero en este momento, Señor, las pongo en tus santas y benditas manos y te pido, Padre, que cuando reciban, divino Señor, ese dinero, si es muy poquito, divino Señor, multiplícalo, Padre Santo, de tal manera que pueda alcanzar para la semana o para la quincena, Señor. Padre, ahora te pedimos, divino Señor,
Está atento, mi Señor. Está atento, Padre, porque mis hermanos van a depositar de lo que tú les has dado y lo van a hacer con alegría de corazón, Padre. Pero tú ve, divino Señor Dios Todopoderoso, con qué entusiasmo, con qué alegría depositan, divino Dios, para que así puedan gozar, divino Señor, de la bendición que tienes para ellos. Cuando dice tu palabra, divino Señor Dios Todopoderoso, que ese dinero, divino Señor Dios, omnipotente Padre, tú lo das para el sustento de la familia. Que mis hermanas lo distribuyan, que mis hermanas, divino Señor Dios, lo usen, Padre Santo, y que sea de beneficio para la familia. Gracias, divino Señor Dios. Gracias. Mis hermanos depositan y tú, divino Señor, estás atento y les bendices en grande manera. En tu nombre, divino Señor Jesucristo, damos gracias por estos dineros que recibe la iglesia. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Hermanos, ahora vamos a tener una meditación de la palabra del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta que escribe el apóstol San Pablo a los Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 13 y en el verso número 1. Primera de Corintios, capítulo 13 y en el verso número 1. Primera de Corintios, capítulo 13 y en el verso número 1. Dice así la palabra, hermano. Yo lo leo una vez y luego ustedes repiten. Dice así. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ahora ustedes, hermano. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Señor Dios Todopoderoso, ya es el momento de meditar en tu santa y bendita palabra. En tus benditas manos, divino Señor, la congregación que en estos momentos me está viendo o me está oyendo, divino Señor Dios. Para que seas tú, divino Señor, que por medio de tu palabra, divino Padre, les des alimento espiritual, Padre misericordioso, para que ellos, divino Señor, comprendan, entiendan tu palabra, la puedan discernir muy bien y después la pongan por obra. Para mí te pido, divino Señor Dios, dame palabras para explicar y dame inteligencia para entender, divino Señor, y poder hablar con seguridad de lo que tú, divino Señor Dios, has escrito para nosotros. Vamos a dar principio en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, vamos a dar principio. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos. Vamos a seguir hablando, hermanos, del Pentecostés. Hay mucho que hablar, hermanos, referente a este asunto del Pentecostés. Pero, hermanos, hoy el tema que vamos a desarrollar, que está basado en 1 de Corintios, capítulo 13, y en el verso 1, a donde dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Vamos a poner, hermanos, nuestro cuidado a donde dice, y si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Muy bien, hermanos. Miren, hermanos, cuando yo conocí la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, muchos de las hermanas principalmente se preocuparon porque yo conociera de la palabra en diferentes puntos. Y uno de los puntos fue este precisamente, el hablar en lenguas. Y dice el apóstol Pablo que si él hablase y que si nosotros habláremos, hermanos, en lenguas humanas y angelicales y no tenemos amor, hermanos. Entonces, en mis tiempos se usaba, hermanos, yo no entendía esto, solamente me decían, hermanos, que yo tenía que hablar en otro idioma, en otra lengua, para considerar que había yo recibido el Espíritu Santo.
Y entonces mi preocupación era precisamente pues hablar en otro idioma. No entendía yo muy bien eso, pero como muchas cosas que no entendía yo, pero que yo las aceptaba porque me las estaban diciendo personas que ya habían caminado en el camino de Dios. Muy bien. Entonces, hermanos, la mayoría de nosotros los cristianos y la mayoría de las iglesias, hermanos, óiganme bien, la mayoría de los que ya son cristianos ahora y la mayoría de las iglesias, hermanos, no hemos tenido una explicación o no le hemos entendido muy bien, hermanos, a esto de hablar en las lenguas, hermanos. Y por esa razón, hermanos, yo hice esto. Espero, hermanos, con la ayuda de Dios, hermanos, que ustedes puedan entender lo que yo estoy tratando de decir. Ujú. Entonces, hermanos, sobre este punto de hablar en lenguas, y por esta razón no hemos avanzado en el trabajo que tenemos encomendado, porque no le hemos entendido a esto de las lenguas. Pero bien, el tema se llama lenguas humanas y lenguas angelicales o angélicas. Bueno, está muy clara la división. Unas son lenguas humanas o, si lo entendemos mejor así, unos son idiomas humanos de los que ahora se usan. Y hay también idiomas o lenguas angelicales, hermanos. Y nosotros, por lo que yo entiendo desde cuando empecé a conocer el Evangelio y las personas que me guiaban, hermanos, en el asunto este del conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, yo entiendo que estas hermanas y hermanos, todos querían que todos habláramos en lenguas. Y cuando se hablaba de esa manera, hermanos, y cuando se usaba así, hermanos, y aunque no entendíamos absolutamente nada, pero si todos o muchos estuvieron hablando en lenguas, hermanos, entonces sentíamos que la presencia de Dios estaba con nosotros. Así sentíamos, o así sentía yo, hermano. Bueno, pero después, hermanos, fui analizando, fui conociendo, fui tratando, hermanos, de entender varios puntos, varios asuntos, hermanos, y uno de estos asuntos fue precisamente el hablar en lenguas. Bueno, entonces, hermanos, sobre esto de hablar en lenguas, pienso yo, pero eso pienso yo, hermanos, porque el Evangelio no ha avanzado como se pensaba, hermanos. No ha avanzado como al principio comenzaron los apóstoles a hablar la palabra de Dios y el Evangelio empezó a crecer. Y de momento vimos al apóstol Pedro que se gana 300 gentes y en el segundo sermón se gana 500 gentes. Entonces, hermanos, ¿por qué no ha avanzado el Evangelio? Y es más, como he dicho en muchas ocasiones, ya se nos olvidó eso. Estamos en otras cosas, hermano. No digo que sean malas, no, hermanos. Pero no es el objetivo por el cual nosotros estamos aquí y por el cual nos llamó el Señor Jesucristo. Bueno, espero, hermanos, que con esto quede algo más claro el asunto de las lenguas. Muy bien. Entonces, hermanos, vamos primero a separar y hablar de lenguas humanas o idiomas humanos, hermanos. Pero vamos a entenderle, hermanos, por favor. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y en el verso 4, hermanos, nos vamos despacito. Libro de los Hechos y en el capítulo 2 y en el verso 4, nos dice de esta manera. Oigan ustedes, hermano. Libro de los Hechos, capítulo 2 y en el capítulo 2 sí, y en el verso 4 nos dice así. Oiga bien, hermanos, Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y cuando fueron llenos ya del Espíritu Santo, dice así. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Hermanos,
le vamos a llamar idiomas, porque eso se lleva más con nuestro lenguaje. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Muy bien, hermanos. ¿Por qué el Espíritu Santo, cuando vino a ellos, hermanos, por qué les hizo hablar en otros idiomas? ¿Para qué? ¿Por qué, hermanos? Y nos dice así, según el Espíritu les daba que hablase. ¿Por qué, hermanos? Bueno, dice, porque moraban entonces en Jerusalén. Oigan ustedes, ¿por qué les hizo hablar en otros idiomas? Porque moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Fíjese bien. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaba confusos. Oiga bien, por favor, hermano, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma, hermanos. Estos son idiomas humanos, lenguas humanas. Y entonces de todos los que estaban reunidos ahí, oyeron a los apóstoles que hablaban en su propio idioma de ellos. Y estaban todos atónitos y estaban también maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Sí, eran galileos. ¿No son galileos todos estos que hablan? Entonces, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestro idioma en el que hemos nacido? Oiga bien, hermano. Y dice así, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Todas esas personas tenían idiomas diferentes. En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestro idioma, en nuestros idiomas, las maravillas de Dios. El propósito del Espíritu Santo para que esos 120 que estaban ahí hablaran en otros idiomas, en todos esos idiomas, hermanos, que los contamos el otro día y eran como 20 o 22 idiomas diferentes. Y los discípulos, esos 120, fueron capacitados para que hablaran en los diferentes idiomas de los que estaban reunidos ahí. Pero eran lenguas o idiomas humanos de aquí, hermanos de la tierra. Así es de que entonces, por esa razón, para que todos oyeran las maravillas de Dios en su propio idioma, por esa razón hablaban así. Bueno, entonces, hermanos, la confusión era que cuando yo llegué al conocimiento de la palabra de Dios, las hermanas y hermanos que estaban ya caminando en el Evangelio y yo llegué como nuevo, trataban de instruirme lo más que podían. Y cuando se trataba del asunto de hablar en lenguas, entonces ellos hablaban en lenguas, pero unos a otros no nos entendíamos lo que estaba diciendo uno ni el otro. Hermanos, ¿por qué no nos entendíamos? Ay, hermanos, ahora que lo comprendo, pues porque todos los que estamos aquí, hermanos, en el arca de Noé, pues hablamos el español. Y los otros hablaban otros idiomas, hermanos, pero no era precisamente como debía de ser, hermanos. Y entonces nosotros nos preocupábamos, por eso les he dicho en algunas ocasiones, y creo que hace 8 días se los dije también, hermanos. Por eso, hermanos, yo consideraba y catalogaba que había 2 clases de cristianos en la iglesia donde yo me reunía. Y eran cristianos de primera, los que hablaban en otro idioma.
y eran cristianos de segunda los que no hablaban en otro idioma. Pero la razón por la que hablaron en otro idioma fue porque había mucha gente, hermanos, con otro idioma diferente. Y para que ellos oyeran las maravillas de Dios, entonces el Espíritu Santo dio, hermanos, ese privilegio de que los que estaban ahí hablaran en idiomas diferentes, aunque no lo conocían. Pero el Espíritu Santo les dio que hablasen. Y dice que como Él quiso, de los diferentes idiomas que habían ahí y de las diferentes gentes de los 120, escogió el Espíritu Santo quienes tenían que hablar, y los que oían ese idioma eran los que entendían perfectamente las maravillas de Dios, hermanos. Pero muchos de los que estábamos ahí en esos tiempos, hace 60 años más o menos, no sabíamos esto que yo les estoy diciendo ahorita. No lo sabíamos, hermano. Y simplemente las personas que tenían ese privilegio o ese don, simplemente hablaban, y probablemente ni ellas mismas entendían lo que decían. Pero no había gente de los demás idiomas. Bueno, hermanos, no puedo hablar más ni puedo decir no era cierto eso o no era correcto, hermanos, porque eso solamente Dios lo sabe. Y se lo dejamos a Dios, hermanos. Muy bien. Entonces, hermanos, esa es la razón. Muy bien. Ahora vamos a seguir leyendo el libro de los Hechos en el capítulo 10 y en los versos 44 al 47. Ahora sí ya es específico el pasaje. Leímos todo lo demás, hermanos, porque así era, hermanos, para que nos diéramos cuenta cómo estábamos nosotros en esos tiempos. Libro de los Hechos, capítulo 10, en los versos 44 al 47. Libro de los Hechos, capítulo 10, en los versos 44 y 47. Es otro lugar, pero es la misma gente, hermanos, de aquel tiempo que empezó a hablar en lenguas. Y dice así, hermanos, el 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Así dice, hermanos, todos los que oían el discurso o la predicación del apóstol Pedro. Entonces, hermanos, en el 45, y los fieles de la circuncisión, los que estaban acompañando a Pedro de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron perplejos, atónitos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque les oían que hablaban en lenguas, porque les oían que hablaban en otro idioma y que magnificaban a Dios. Entonces, hermanos, eran lenguas humanas, idiomas humanos que se hablaban en ese tiempo. Y en ese tiempo, hermanos, allá en Roma, allá en donde estos lugares que se hablaba de la palabra del Señor, hermanos, estaban bajo el dominio de los romanos. Y los romanos, hermanos, hablaban principalmente, hermanos, el griego. Normalmente se lo hablaban todos. Pero aparte de eso, los del pueblo de Israel tenían su idioma muy aparte. Y su idioma que tenían era el hebreo. Así es de que entonces ellos tenían estos dos idiomas y probablemente otros más. Pero cuando cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, hermanos, según lo que dice la palabra del Señor, entonces, hermanos, Pedro les predica o les profetiza, como se debe de decir también, pero les profetiza en su idioma, hermanos, en su lengua, o probablemente en el griego, hermanos, que era el idioma que en ese tiempo se hablaba. Pero estaban también
los del pueblo de Israel que hablaban el hebreo. Fíjense bien, bueno. Y entonces él les predicaba y les profetizando, o sea, les profetizaba. Pero en el poder del Espíritu Santo, aunque eran hermanos en esos idiomas que ya se conocían, era en el poder del Espíritu Santo. Fíjense bien, hermanos. Y ahora en este tiempo, hermanos, los predicadores debemos hablar, hermanos, en el idioma en el que se usa aquí en México, el español. Y aunque otros hermanos conocen otros idiomas, el inglés, el francés y etcétera, porque así ya está nuestro México, hermanos. Entonces, aparte de tener o de hablar otro idioma como el inglés, como el francés, como el alemán y otros que se hablan aquí en México, tenemos nuestro idioma original que se llama español. Y entonces todas las predicaciones, hermanos, se dan en español. Pero, hermanos, aunque se den en español, tienen que decirse, tienen que explicarse, tienen que profetizarse, hermanos, en el poder del Espíritu Santo. A ver si me explico, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque no podemos nosotros llegar con nuestras palabras, con un palabrerío, simplemente, hermanos, a decírselo a la gente que está ahí. La gente va ahí para escuchar palabra de Dios. Y cuando muchos predicadores se ponen tras el púlpito, dicen, traigo un mensaje de parte de Dios. Entonces, si es de parte de Dios, va a ser en la lengua que la congregación normalmente oye, hermanos. Y aunque sepan otro idioma, ese idioma se queda a un lado, porque ahora vamos a hablar aquí en México y aquí en San Rafael y aquí en el Arca de Noé, hermanos, el idioma español que nosotros practicamos y tenemos desde hace muchos años. Bueno, muy bien. Entonces, hermanos, así fue como Pedro llegó y predicó y profetizó con el poder del Espíritu Santo, pero en el idioma o en idiomas que se entendían humanos. Muy bien. Pero vamos a ver otro pasaje. Libro de los Hechos, capítulo 2, en el verso 38. Nos regresamos. Libro de los Hechos, capítulo 2, en el verso 38. Y dice así, hermanos, oigan bien, Libro de los Hechos. Pedro está predicando. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es lo que estaba predicando Pedro en una fracción de la que estamos leyendo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy bien, nos pasamos al verso 47 y dice así la palabra. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, hermanos, mucha gente, la mayoría de la gente de aquel entonces, hermanos, hablaban, hermanos, el griego porque era el idioma que se había posesionado allá. No sé las razones, hermanos. Pero aparte de eso, todos los del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenían su idioma, que era el idioma hebreo, pero conocían el otro, porque ese era el que se había hecho popular ahí. Así es que entonces, hermanos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, ¿cómo se predicaba en ese tiempo, hermanos? Probablemente en el griego, hermanos. Pero cada uno de los que oían, si habían de otra nacionalidad, tenían su idioma. Pero como ese era ¿cómo puedo decir? El que se había popularizado, hermanos, entonces se hablaba en eso.
Todos los romanos, hermanos, hablaban su idioma en latín, pero también entendían muy bien el griego. Bueno, espero que ahorita, hermanos, con los pasajes que vamos a ir leyendo, se nos aclare bien la situación. Muy bien. Entonces, en concreto, se hablaban, hermanos, en el poder del Espíritu Santo, pero eran idiomas humanos. Muy bien. Vamos a ver otro pasaje. Libro de los Hechos también, capítulo 7, en los versos 55 al 57. Libro de los Hechos, capítulo 7, en los versos 55 al 57. Y dice así, hermanos, oigan bien, fíjense bien, y no nos vamos a perder ahora. Tenemos que salir ahora sabiendo por qué en esos tiempos se hablaban y no entendíamos nada, pero a nosotros se nos parecía que era correcto, hermanos. Dios sí nos entendía porque Él conoce todos los idiomas, pero si el hermano que estaba predicando empezaba a hablar en otro idioma, nadie le iba a entender. Por eso el apóstol sugiere que se digan pocas palabras, pero en el entendimiento. Muy bien, leemos Hechos 7, 55. Y dice así: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Oigan bien, eso vio. Y en el 56 dice, y dijo, hermanos, y dijo, ¿en qué idioma dijo? Probablemente en el griego, y si eran puros del pueblo de Israel, lo ha de haber dicho, hermanos, en hebreo. Pero dice así, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos. Todos le estaban entendiendo. Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, como entendían perfectamente ese idioma, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, hermanos. Entonces, ustedes empiecen, hermanos, ahí donde están, en el lugar donde están, empiecen a imaginarse, hermanos. Está en el poder del Espíritu Santo, Pedro, en el poder del Espíritu Santo, Esteban, hermanos, pero no hablando en otro idioma, en otra lengua, en idioma angelical. Ahorita todos son lenguas humanas, idiomas humanos. Muy bien. Después de eso, Pablo también, hablando en lenguas humanas, vamos a encontrarlo en el libro de los Hechos, en el capítulo 21. También hablando en lenguas humanas, idiomas humanos. Libro de los Hechos, capítulo 21, en el verso 37. Amén, hermano. Dice así, hermanos. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, oigan ustedes, al jefe que mandaba a los soldados, ¿se me permite decir algo? Oigan bien, hermanos. Y él le dijo, oigan lo que le dijo el tribuno a Pablo. Le dijo, ¿sabes griego? ¿Por qué? Porque ese era el idioma, hermanos, que estaba. Y él era hebreo, era del pueblo de Israel. Entonces, cuando él habla en griego, en un perfecto griego, con todos los que estaban ahí y que le oían en griego, hermanos, entonces el tribuno le dice, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel? Bueno, ahí nomás nos quedamos en el 37. ¿Sabes griego? Porque asombrado le preguntó y le dijo, porque el griego, hermanos, era el idioma popular. Es como si yo llego en otro lado y a veces les digo a los niños o alguna palabra que me he aprendido por ahí de inglés. Y si está el niño parado ahí en la puerta, le digo, come on boy. Y piensan, hermanos, que yo sé hablar inglés. No, hermanos, nomás me aprendí esa palabra por ahí. Bueno,
Pero el apóstol Pablo sí sabía griego, y le dice, ¿sabes griego? Bueno, nos pasamos al verso 40, hermanos. Ay, perdón. 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21. 40, verso 40. Y cuando él se lo permitió, el tribuno se lo permitió a Pablo, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano. Fíjense bien, por favor, hermanos. Hizo señal con la mano. Imagínense a Pablo estando ahí, haciendo señal con la mano. Cállense. Y hecho gran silencio, oigan bien, habló en lengua hebrea. Habló en lengua hebrea. Así es que Pablo sabía griego y sabía hebreo. Y cuando al tribuno se dirige, le habla en griego. Y le dice el tribuno, ¿sabes griego? Pero cuando ya le va a hablar a su pueblo, hermanos, entonces con la mano les dice que se callen, que se tranquilicen. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Espero que me esté ayudando a explicar, hermanos. Era en lengua hebrea, hermanos, pero era lengua humana, diciendo, y ahí les empezó a decir, varones, hermanos, y etcétera, etcétera. Muy bien. Después de eso, hermanos, nos pasamos a Hechos capítulo 22. Ahí estamos cerquita. Y en los versos 1 y 2, ¿qué les dijo? En lengua hebrea. Les dijo así. Oigan bien, hermanos, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Estaba hablando a su pueblo, a su gente, a los que conocían el idioma hebreo, aunque conocieran el griego, él les hablaba en hebreo porque eran su gente. Y entonces, al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, y comenzó a decirles, hermanos, lo que les tenía que decir en defensa suya. Entonces, hermanos, con esto, yo pienso que con esto es suficiente para que ustedes y yo, hermanos, tengamos la mentalidad de que el mensaje, en primer lugar, se debe de dar en el poder del Espíritu Santo y en el idioma que nosotros conocemos. No tiene por qué, hermanos, el predicador empezar a hablar en lenguas angelicales en ese momento o en otro idioma, hermanos, si se lo sabe. No, ¿por qué? Porque la gente a la que le está predicando, a la que le está ministrando, es gente que entiende perfectamente bien el español y tiene que hablarles en español. Ahora díganme ustedes, hermanos, allá donde están, hermanos, muevan la cabecita o digan en voz sí, sí o no. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? ¿Sí me están entendiendo? Muy bien. Hermanos, no va a haber otra confusión en la iglesia del Arca de Noé, porque estamos explicando ahorita precisamente esto, hermanos. Y entonces, hermanos, ya el apóstol Pablo les empieza a explicar y a decir su defensa en hebreo, porque estaban puros del pueblo de Israel. Y esos tenían el idioma hebreo. Él también sabía griego y probablemente los otros también. Pero ya que era su pueblo, y cuando les habló en lengua hebrea, todos guardaron más silencio porque les hablaba en su idioma que ellos conocían. Muy bien. Entonces, hermanos, esas son las lenguas humanas. Y ahora aquí, en San Rafael y en todo México, de ser posible, hermanos, ningún predicador tiene por qué estar hablando en otra lengua. Y aunque el Espíritu Santo esté sobre él, las palabras que está dando, las está dando en el poder del Espíritu Santo, pero que las entienda la gente, hermanos, por favor. Y ustedes analicen lo que les estoy diciendo. Y si hay algún hermano, algún predicador, alguna persona que tenga a su cargo una iglesia y quiera preguntarme, hermanos, sobre el asunto, los hermanos que están ahí
conocen mi número de teléfono y puede hablarme para decirme, yo no le entendí aquí, o yo no creo que lo que dice, y lo explicamos de acuerdo a lo que dice la palabra. Pero bien, ahí dejamos entonces a las lenguas humanas, porque no nos vamos a pasar el día hablando en lenguas humanas. Muy bien. Ahora, hermanos, viene el complemento del verso 1 del capítulo 13, a donde dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas o angelicales, si yo hablase esas lenguas, hermanos, entonces, hermanos, si nosotros hablamos, porque las lenguas, hermano, no se han terminado, hermanos. No piensen que ya se acabó, porque aquí en San Rafael siempre les predico en español. Y no sé, y Dios me escogió a mí sabiendo que yo no podía hablar en otro idioma. Entonces me escogió para ser pastor. Y entonces, hermanos, les tengo que hablar en el idioma que ustedes entienden. Bien, ahora vamos a hablar el segundo punto. Lenguas angelicales, correcto, o don de lenguas. Muy bien. Vamos a ver, número 1, Primera de Corintios, capítulo 12, en los versos 4 al 10. Primera de Corintios, capítulo 12, en los versos 4 al 10. Ahora vamos a hablar de lenguas angelicales, hermanos. Muy bien. Y dice así. Ahora bien, verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces las lenguas angélicas, hermanos, están en la diversidad de dones. Y este es un don que el Espíritu Santo le da a la persona, al hombre o la mujer, que Dios quiere dárselo, o si la persona se lo pidió a Dios y Dios le concedió ese privilegio. Muy bien. Lenguas angelicales. Ahora bien, dice el apóstol, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, con el que se predica, hermanos, en el idioma español, nosotros los pastores, y ahora en las angelicales también el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Muy bien. Entonces, hermanos, sigue diciendo la palabra. 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho de él. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Muy bien. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe o palabra de fe, por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversidad de géneros, de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Todos estos, hermanos, dones o ministerios, dones le vamos a dejar, hermanos, que nos pone el apóstol Pablo desde el capítulo 4 hasta el verso 10, hermanos. Todos estos son ahora en lenguas angelicales, hermanos. Lenguas angelicales. Muy bien, pero seguimos adelante. Después de esto, hermanos, en estas lenguas debe de haber entonces ahora un intérprete, hermanos. Un intérprete, porque estas son lenguas angelicales, hermanos. Y debe haber un intérprete. Tiene que haber un intérprete, hermanos. Para que cuando Dios quiera darnos un mensaje, porque Él así es, Él es Dios, hermanos, y Él puede hacer como Él quiera, siempre lo hace bien. Y cuando Él quiera darnos un mensaje en estas lenguas de las que estamos hablando,
entonces tiene que haber un intérprete. Y si no hay intérprete, el hermano o la hermana que está recibiendo ese mensaje tiene que entender y tiene que saber que no debe de cortar la predicación del pastor que la está diciendo en español. Porque así me platicó una vez un hermano. Dice, hermano, allá tenemos un hermano en nuestra iglesia. Dice, y cuando el pastor está predicando, él se para también, se sienta hasta la penúltima banca y se para y empieza a hablar en esa lengua. Y hasta el pastor se tiene que callar porque él habla más fuerte. No, hermanos, el espíritu no es confusión. Si él sabe que está predicando el pastor, ¿cómo no va a saberlo, hermanos? ¿Cómo no va a saberlo? Entonces, ¿por qué se para otra persona y empieza a hablar más fuerte? Bueno, pero espero que así sea, hermano. Si no hay intérprete, entonces la persona que sienta el hablar, o no sé cómo sea eso, porque a mí nunca me ha pasado, entonces, hermano, tiene que hablar en silencio. Tiene que hablar en silencio. De ser posible, se levanta de su lugar, se va hasta el altar, se hinca en el altar y empieza a hablar en esa lengua que ya Dios le dio, pero en silencio. Dios sí le entiende y sabe que está hablando con él. Muy bien. Entonces, hermanos, hablar en lenguas tiene que haber un intérprete. Número 2. ¿Por qué es mejor profetizar, hermanos? ¿Por qué es mejor profetizar? Porque en la profetización o en la predicación, hermanos, las palabras son claras para todos y precisas, salvo por aquel que está descuidado o aquel que se quiso salir o aquel que está en su mente en otro lado, pues claro que no le aprovecha nada. Pero entonces, hermanos, ¿por qué es mejor profetizar? Vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 14, en los versos del 1 al 10. Primera de Corintios, capítulo 14, y en los versos del 1 al 10. Óigame bien, hermano, por favor. Y dice así. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Oiga bien, hermano. Procurad los dones espirituales. Ya no son los humanos, los dones espirituales. Pero sobre todo, que profeticéis. Sobre todo, que prediques. Porque el que habla en lenguas, no habla a los hombres. Óigame bien. En el verso 2, 14:2. Porque el que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios, pero nadie le entiende. Entonces no tiene caso que calla el predicador y él que siga habla y habla y habla. Si nadie le entiende, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, hermanos, si esto se hace y Dios le está dando un mensaje, no sé por qué, pero normalmente ahora los mensajes Dios se los da a los pastores. Por eso es que yo recomendé en una ocasión que estuvimos en una reunión, no me recuerdo dónde, que en lugar de bajar la predicación de internet, la bajen del cielo, porque Dios es el que les va a dar la predicación. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación, hermanos. Así es de que entonces, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Oiga bien, hermano. Sí tiene usted, sí puede usted, sí es el don que Dios le dio. Hable en lengua extraña, hermanos, en lengua angelical. Pero si no hay intérprete, por favor, hermano, usted cállese para que no me tenga yo que bajar del púlpito y irlo a callar hasta donde está. Cállese usted mejor. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. ¿Por qué? Porque si está profetizando y ya hay intérprete, el intérprete está diciendo lo que está hablando aquel y entonces, hermanos, todo el pueblo se edifica. Toda la iglesia, hermanos. 5. Así que
quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas angelicales, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser, óigame bien por favor, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y para eso tiene que estar ahí el intérprete, hermano. Y el intérprete, hermanos, siempre va dispuesto, siempre va en contacto con Dios, para que en el momento que el otro hermano se levanta y empieza a hablar lenguas angelicales y él las está entendiendo, inmediatamente se levanta y dice, el hermano está diciendo esto y esto y esto y esto y esto otro más. Y el hermano sigue hablando porque está profetizando, porque está predicando, pero el otro le está interpretando. Y ahorita se me viene a la mente, hermanos, se me viene a la mente. Cuando yo viajaba, hermanos, y subía yo a la sierra de Oaxaca, por ahí por Valle Nacional, había algunas iglesias que ya entendían el español, pero otras no. Entonces el pastor de ahí hablaba, hermanos, el español y hablaba también el dialecto chinanteco. Y entonces yo empezaba yo a predicar y él ya sabía que su iglesia no conocía el español. Entonces yo empezaba yo a predicar y él les empezaba a traducir en chinanteco, hermanos, en chinanteco, para que la gente se edificara. ¿De qué servía, hermanos? Que esto me habla y habla y habla y habla y habla y habla y habla. Si los hermanos no me entienden nada. Entonces el pastor se paraba, o otro hermano, pero normalmente era el pastor, que se paraba y les empezaba a decir, el hermano está diciendo esto y esto y esto otro más. Y él se los decía en español, hermanos. ¿Por qué? Porque los hermanos no entendían el español. Pero eso nomás me vino a la mente. Muy bien. Y todo eso es para que la iglesia se edifique. 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas o en idiomas angelicales, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? 7. Ciertamente las cosas inanimadas, nos está poniendo un ejemplo, que producen sonidos como la flauta o la cítara, le vamos a decir guitarra, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta, hablando ya en el ejército, diere sonidos inciertos, ¿quién se preparará para la guerra, para la batalla, hermanos? Así también nosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. Nadie te entiende, nadie te hace caso. Nomás estás hablando, vamos a decir en una lengua mexicana, estás hablando a lo loco. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Todos tienen su significado cuando se entiende, cuando lo conoce otra gente. Muy bien. Entonces, hermanos, esto sucede, que es mejor profetizar cuando hay intérprete, los mensajes que Dios tiene. Muy bien. Nos pasamos al verso 16 y 19. 16 al 19. Dice así. Porque si bendices, amén, hermano, ya lo tenemos. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque si tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado, hermano, no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, más que vosotros. Pero en la iglesia, cuando los voy a visitar, podríamos decir, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento,
para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida o en lengua angelical. Eso es lo que nos dice, hermanos. Correcto. Después de eso, hermanos, seguimos en el verso 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. La predicación, la profecía, es para los que ya conocemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el pastor se tiene que preparar con un mensaje que Dios le dio para que llegue al púlpito y diga, traigo un mensaje de parte de Dios, porque se lo va a decir a los creyentes. Verso 23, y dice de esta manera: sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, como lo hacíamos nosotros hace 60 años, y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Muy bien, estamos hasta el 25. Hermanos, óiganme lo que les voy a decir también. Aquí en nuestra iglesia, porque por eso les digo, las lenguas no se han acabado, hermanos, no se han acabado. Aquí no tenemos por qué mencionar más lenguas si no hay intérprete, y no tenemos por qué hablar en lenguas humanas, hermanos, si aquí solamente se habla el español. Pero les platico esto. Estábamos en la arquita, como le decimos nosotros, en la arquita aquí, en la casa de mis suegros. Ya teníamos ahí, estuvimos creo que 10 años ahí, ya teníamos tiempo y estábamos ahí. Y entonces nos visitaba este hermano, Jess Miles, que es inglés, no, de Estados Unidos, pero hablar en inglés. Y entonces él en su media lengua nos estaba predicando en español. Y de momento entró un hermano, como ustedes saben, pasaba cerca del tanque que tenían, luego se metía en el corredorcito y ya llegaba al templo. Y cuando este hermano se metió y se paró y empezó a oír la predicación de Jess, de momento Jess se detuvo y dijo: hermanos, por favor, óiganme lo que les voy a decir. Todos nos quedamos atentos. ¿Qué nos va a decir? Dice: este hermano que acaba de entrar, unos lo vieron y otros no. Yo lo vi porque estaba yo volteado para allá, pero los que estaban viendo para el frente casi no lo vieron. Dice: este hermano que acaba de entrar trae una necesidad. Oigan bien cómo dijo: trae una necesidad de unos centavitos. Y hizo así su mano. Por lo tanto, vamos a suspender tantito y vamos a recogerle una ofrenda, porque a lo mejor estos centavos que él viene a buscar son de importancia. Y detuvimos entonces, hermanos, y juntamos rápidamente lo que pudimos. No lo contamos, sino todos echamos de acuerdo a como nos había dicho el hermano Yes, que venía porque tenía una necesidad económica. Y depositamos. Junté la ofrenda, la eché en una bolsita y se la entregué al hermano que entró. Cuando ya terminó de predicar Yes, y ya me dio el lugar a mí, y ya iba yo a pasar, el hermano desde atrás me levantó su mano, y me dijo que quería hablar. Le digo: vamos a oír al hermano qué cosa es lo que quiere decir. Y le di el lugar, y era este hermano que muchos de ustedes conocen, hermanos del Arca, conocen, que se llamaba Elías Rodríguez, y que vivía en un pueblito por ahí por Chalco. No me acuerdo ahorita, creo que San Pablo el pueblito, no me acuerdo, para no fallar, no me acuerdo. Pero él vivía ahí. Y entonces él, cuando pasó, dijo estas palabras. Óiganme bien, hermanos. Dijo: este hermano, señalando a Yes, verdaderamente es un siervo de Dios. Porque cuando yo entré,
venía yo con esa necesidad. En una necesidad que me fueron a pedir los del pueblo que yo cooperara, que yo diera. Y les dije que yo no tenía. Y me dijeron que lo tenía que dar porque estaba en el pueblo y porque todos los del pueblo estaban cooperando. Solamente hacían eso porque ya sabían que él era cristiano. Y entonces, como no tenía, él se salió de su casa y lo primero que pensó fue en San Rafael. Y se vino a San Rafael. San Lucas. San Lucas se llamaba su pueblito, hermanos. San Lucas. Entonces, hermanos, se vino aquí con nosotros y nosotros le dimos la ofrenda. Y él dijo así, este hermano, señalando a Yes, este hermano verdaderamente es un siervo de Dios. Porque cuando yo entré, él inmediatamente supo que yo venía a pedir un dinero porque me lo estaban exigiendo allá en mi pueblo. Y no tenía yo. Y por eso pensé en San Rafael y vine. Entonces, hermanos, ¿quién le dijo a Yes que traía una necesidad de este hermano? Ninguno de nosotros, hermano. ¿Y en qué idioma se lo dijeron? No sé, si en su inglés que él sabía, o en el español que hablaba aquí con nosotros, no sé, o en otra forma, tampoco lo sé, nunca le preguntamos. Pero el asunto es que él supo que venía este hermano Elías por un dinero que le estaban exigiendo allá, y esto y lo otro. Si se juntó el dinero que estaban pidiendo, no sé tampoco, porque no conté la ofrenda. Pero todos echamos dinero ahí, le amarré en una bolsita y se lo entregué a él. Y con esto él dijo, hermanos, este hermano realmente es un siervo de Dios, porque desde el momento en que entré, él supo que yo venía a pedir un dinero. Entonces, hermanos, les pongo por ejemplo esto porque se me vino a la mente ahorita. Esto no lo traigo aquí apuntado. Entonces, hermanos, así es como el Señor se comunica espiritualmente. ¿En qué idioma le habló a Yes? ¿En el inglés? Puede ser que sí, hermanos. ¿En otro idioma que Yes a lo mejor conocía? No sé, hermano, no sé. Porque nunca nos dijo Yes. Simplemente nos dijo la necesidad del hermano. Todos cooperamos, hermanos, y así fue como se solucionó el problema de este hermano. Muy bien, hermanos. Entonces, hermanos, las lenguas humanas creo que queda claro, hermanos, Todos nosotros los que predicamos ahora tenemos que venir en el poder del Espíritu Santo, porque el mensaje nos lo tiene que dar Dios. Óiganme todos los pastores, si es que me están oyendo. No tienen por qué bajarlo de internet. En el cielo hay muchas predicaciones que Dios nos quiere dar a nosotros. Lo tenemos que bajar del cielo para que podamos decir, traigo un mensaje de parte de Dios y se lo entreguemos, sea para quien sea. Si es para la iglesia, aquí está para la iglesia. Si es específicamente para el pastor, hermano pastor, esto es lo que Dios me dijo y le traigo ese mensaje, hermanos. Y vamos a quitarnos por lo menos, hermanos, nosotros los de la fraternidad de iglesias de Dios en la República Mexicana, hermanos, por lo menos vamos a quitarnos eso de que voy ahorita busco en el internet y rápidamente me encuentro una predicación y esa se las voy a decir a los pastores. Esa predicación no vino del cielo, esa predicación se la copiaron a uno que la subió también ahí en el internet. Por lo tanto, yo les digo esto, si la palabra de Dios nos está diciendo eso y nosotros sabemos decir, traigo un mensaje de parte de Dios, que sea de esa manera realmente, hermanos. Y así está la situación. Muy bien, entonces he tratado, hermanos, ya les dije, el tema es largo, son largos estos temas, pero dadas las circunstancias, hermanos, por el tiempo que tenemos, he explicado las lenguas humanas y he explicado las lenguas angelicales. Y las lenguas angelicales, si no hay intérprete, hermano que habla en lenguas angelicales, por favor, siga hablando, váyase al altar y ya hable quedito. Para usted Dios sí lo entiende, hermano. Y después, si hay algún intérprete, si en alguna ocasión le cuenta a usted lo que usted habló, no sé cómo sea eso, porque yo nunca he vivido esa situación, hermanos, entonces tráiganos un mensaje de parte de Dios con un intérprete que tengamos nosotros en la iglesia. Y si Dios en ese momento escoge a uno para que interprete, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Eso es. Entonces, hermanos, vamos a decir,
en nuestra oración en este momento. Señor, dame de tu Santo Espíritu. Y después que tenga yo tu Santo Espíritu, dame de los dones que tú crees que debo tener. Y así cada uno de nosotros, hermanos, puede hermanos, ejecutar los dones que tenga. Y si usted tiene el don de interpretar, hermanos, entonces va a haber en la iglesia hermanos que hablen, hermanos, en el idioma angelical, y usted lo va a entender, y usted nos va a decir qué es lo que está diciendo el hermano, porque para eso lo puso Dios. Hermano, no me vaya a salir que esas horas se le olvidó ir al templo, y cuando Dios está el mensaje, y bueno, no sé qué más decir, hermano. Pero usted tiene que estar siempre ahí, hermano o hermana, para que si Dios quiere dar un mensaje angelical por medio de algunos de sus siervos, ahí está el intérprete. Le vamos a pedir a nuestro Dios en esta oración: Señor, dame de tu Espíritu Santo. Y después que ya tenga yo el Espíritu Santo, dame de los dones que tú crees que debo de tener. Amén. Muy bien, hermanos, esto fue el mensaje que traje hoy, y lo puedo decir con toda seguridad de parte de Dios. Vamos, hermanos, a hacer nuestra oración. Acomódese, póngase de sus rodillas, póngase como usted crea que es conveniente, hermano. Y aquí, hermanos, dadas las circunstancias por las que estamos, o allá donde usted esté, hermano, muy bien, pero de todos modos, hasta donde usted pueda, hermano, trate de hacer comunión con Dios. Cerramos nuestros ojos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, divino Dios, por todo lo que nos has permitido hacer hoy en este día, aquí, divino Señor, en este hogar. Te pedimos, Padre, que en cada lugar donde estén mis hermanos, divino Señor, bendícelos, divino Dios. Y tú puedes dar, divino Señor, de tus dones, el Señor del cielo, tanto humanos en lenguas humanas, Señor, como en lenguas angelicales, poderoso Dios. Tú puedes, divino Señor. Y también dótanos a nosotros de un intérprete, divino Señor, para que en el que tú necesites, divino Dios, puedas hablarnos, divino Padre. Y tenemos nuestro intérprete para que no estemos pensando que solamente quién sabe qué cosa diga, porque nosotros ni la entendemos. Gracias, divino Dios. Ayúdanos, Señor del cielo. Si tú ves, divino Señor, que vamos caminando en tu camino, vamos dando pasos dentro de tu camino, ayúdanos, divino Señor. Y todo lo que nos falte, divino Señor Dios, agréganos, poderoso Padre, para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, vamos a hacer una oración para despedirnos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, divino Dios, por todo lo que nos has permitido hacer hoy en este día, aquí, divino Señor, en cada lugar de los que estamos nosotros, Padre Santo. Que tu palabra, divino Señor, dicha en el santuario, o dicha aquí también, Señor, siga siendo, o es mejor dicho, Señor, tu palabra. Esa palabra con la que tú te comunicas, divino Señor, por medio de nosotros, poderoso. Te comunicas, Señor, para darnos a nosotros la predicación, Señor del cielo. Gracias, poderoso Señor. Por medio de un elemento que tú has escogido, se da, divino Señor, lo que dice tu palabra. Gracias, mi Señor. Y para despedirnos, hermanos, vamos a leer el Salmo 121. Y dice así el Salmo 121, hermanos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Y si Dios no dispone otra cosa, para de que 8 días estaremos otra vez reunidos.
Amén, amén y amén.